Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Olivera, trabajo en el área de investigaciones de la Biblioteca Nacional y esta actividad está enmarcada en la muestra que hicimos en conmemoración a los 40 años de la Guerra de Malvinas, que se llama Contar Malvinas, que está en el tercer piso en la sala Juan L. Ortiz, que los invitamos, por supuesto, a pasar a visitar la muestra. La actividad consiste en un diálogo abierto con las veteranas de guerra que nos van a poder contar sus experiencias. Paula Salerno es quien generó este contacto para que podamos escucharlas y me parece que es más que interesante poder alimentar y dar a conocer estos testimonios que son bastante desconocidos para todos, ¿no? Que es tiempo de visibilizarlos. Así que muchas gracias y las dejo con ellas. Bueno, ahí yo soy más bajita que esto. Ahí va. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Paula. Bueno, simplemente voy a presentar y a orientar un poquito el diálogo para romper el hielo y después la idea es que quien quiera haga las preguntas que quiera para hablar con las veteranas de Malvinas. Primero quería dar un poco de contexto. La Guerra de Malvinas ocurrió en 1982, del 2 de abril al 14 de junio. Es decir, que el martes que viene se cumplen 40 años del fin de la guerra. Y en el año 2014, es decir, 32 años después, apareció un libro, que es el libro Mujeres Invisibles, de una profesora de historia que se llama Alicia Panero, en el que se hablaba de mujeres en Malvinas, de que participaron mujeres. No se hablaba de todas, se hablaba solo de algunas, y las mujeres que aparecen en ese libro se relacionaban con Malvinas de diferentes formas, es decir, había algunas veteranas, pero también familiares de soldados, mujeres isleñas, es decir, mujeres en general. Lo que ocurre a partir de ese libro es que entonces empieza a aparecer la participación femenina en las noticias. Y acá, a ver si esto... No, bueno. Acá necesito la... Ahí va. Aparecen las noticias y como ven, esto es una especie de collage. Lo que quería mostrar acá es que en estas noticias se habla de diferentes mujeres, pero como si pertenecieran a un mismo grupo. Se habla de 14 mujeres o de 6 mujeres o de mujeres instrumentadoras quirúrgicas del ejército o de estudiantes de la Armada, pero sin indicar muy claramente la diferencia entre entre ellas, digamos. Y me parece importante porque todas participaron de maneras muy distintas y tuvieron diferentes experiencias de la guerra. Entonces, para hacer un resumen, las mujeres en Malvinas participaron siendo algunas civiles, algunas estaban, por ejemplo, en un hospital en el sur, en el continente, y recibían heridos, pero también había mujeres militares. Las mujeres militares, para que repasemos, las Fuerzas Armadas de Argentina son 3, por eso fuerzas en plural. Está la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Y dentro de estas 3 fuerzas también había mujeres que cumplían diferentes roles y que tenían distintas profesiones. Por ejemplo, había enfermeras profesionales, pero también había aspirantes navales, es decir, estudiantes de enfermería de la Escuela de Sanidad Naval. Había también radiooperadoras, radiotelegrafistas, instrumentadoras quirúrgicas, es decir, había experiencias muy heterogéneas. Sí se muestran algunas diferencias en producciones audiovisuales, por ejemplo, un programa de televisión sobre enfermería donde aparece Silvia Barrera en la primera foto, que es del Ejército, o un cortometraje donde aparece un grupo de aspirantes navales, que es el que está ahí a la derecha, que se llama Las Aspirantes, o un programa de televisión donde entrevistaron en conjunto algunas enfermeras de la Fuerza Aérea y algunas estudiantes de la Armada, o una película donde aparecen también 3 enfermeras de la Fuerza Aérea. Ahí se empiezan a mostrar algunas especificidades, no obstante lo cual todavía no conocemos mucho a estas mujeres. Por eso me parece importante escucharlas a ellas, y acá tenemos a las protagonistas, algunas de las protagonistas de la historia de Malvinas, a las que son ellas 3, Gladys Maluendes, Liliana Colino y Estela Marisbota, a las que les agradezco profundamente, primero por haberme respondido el teléfono cuando les escribí por primera vez, para reunirnos por privado, y después por haber aceptado estar acá. Todas hicieron un esfuerzo para estar acá. Bueno, Estela ahí nos saluda desde Córdoba, pero después, bueno, Gladys viene desde Quilmes,
Liliana tiene que viajar mañana, es decir, cada una hizo su esfuerzo para estar acá, así que les agradezco mucho. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional también por el espacio, y a Diego y a Fernanda, que no la encuentro ahora, ahí está, por aceptar y por entusiasmarse con la propuesta de escucharlas a las veteranas. Bueno, si les parece entonces empezamos, les doy la palabra a ustedes. En primer lugar, me parece que estaría bueno que cada una se presente, que digan su nombre, quiénes son, dónde estaban en el momento de la guerra. Así que, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién empieza? ¿De ahí? ¿Se escucha? Perfecto. Bien. Yo soy Gladys Marta Maluendes, soy una de las conocidas porque soy de las fotos que se hizo viral de las 5 mujeres, la que está allá, la de la punta, con 40 años menos y 40 kilos menos también. Me recibí en el Hospital Británico en diciembre de 1980 y en marzo del 83 me incorporé a la Fuerza Aérea. Y en el 82 fue el conflicto, ¿no? Y empezó de parte de los superiores. Para la guerra se llevaba al personal más moderno, es el que va primero a la guerra, ¿no? Entonces me tocó a mí. Yo era tercera promoción, por eso estoy en ese grupo, ¿no? Y así que fuimos, antes de que comenzó la guerra, tuvimos que ir, estuvimos como una semana en el Hospital Aeronáutico esperando que haya lugar para mandarnos, porque primero partieron los soldados y tuvimos que ir en 3 oportunidades a Palomar y en la tercera nos embarcaron. Teóricamente el Hospital Reubicable iba a ir a las islas, pero como la tierra es turba y es muy pesado, se hundía, por eso quedó en Comodoro Rivadavia, en la pista de aviones, ¿no? Y al lado había tanques de combustibles y ahí armaron el Hospital Reubicable con una cruz roja en el techo, para que sea bien visible. Bueno, ahí estuvimos, en ese tiempo estaban los periodistas, por eso nosotros somos las famosas y las otras que llegaron después, los periodistas cuando se armó la guerra se vinieron para Buenos Aires y nosotros quedamos ahí, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, nosotros nos embarcaron y en 6 horas estuvimos allá, pero todos los módulos iban en unos transportes que en esa época se llamaban Román y tardaron una semana en llegar. Cuando llegaron, bueno, hubo que buscar el terreno que pueda soportar el peso de estos módulos, que son 11, y hubo que desarmarlos y así que trabajamos medios de mecánicos antes de enfermería, el grupo nuestro. Después armarlos también con la gente de logística, ¿no? Porque primero fuimos 40, de los cuales éramos 5 mujeres. Y después al mes se reemplazó ese contingente, que ahí fue Liliana, en el segundo, ¿cierto? Y a mí me mandaron para Buenos Aires y después, cuando ya faltaba poco para terminar la guerra, volví a ir. Así que yo lo armé y desarmé. Y fue la inauguración, sería como el bautismo del Hospital Reubicable, porque lo habían comprado el año anterior, en agosto, y debutó ahí con la guerra. Bueno, la tarea nuestra fue más de preparar todo el material, preparar todas las salas de quirófano, esterilización, la sala de internación que tiene. Y cuando empezaron los combates, lo que me tocó a mí fue, primero había una carpa donde se hacía el triage y ahí se derivaban. Si estaban muy graves iban al hospital de Comodoro Rivadavia. Los más o menos estables quedaban internados en el hospital y los que estaban más o menos bien para vuelos se los evacuaba. A Bahía Blanca, a la Armada, a la General Lemos, la gente de Ejército, y al Hospital Aeronáutico de Pompeya, a los de Fuerza Aérea. No sé, ¿querés hablar un poco? Bueno, mi nombre es María Liliana Corino, como enfermera militar con el grado de cabo principal, fui desplegada al Hospital Reubicable durante el mes de mayo. Realizamos tareas de atención de pacientes, siempre en el hangar de YPF se recibían los pacientes, siempre los vuelos eran nocturnos, se recibían a la madrugada,
porque ya en ese momento había bloqueo marítimo y aéreo del enemigo. Por lo tanto, los vuelos se hacían a ras del mar, con silencio de radio. Bueno, yo además realicé, aparte de trabajar dentro del Hospital Rubicable, realicé evacuaciones aeromédicas en Merlín de terapia intensiva dentro de la Patagonia y evacuación aeromédica en Hércules C-130 de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia. Siempre digo que tuve el honor, el privilegio de pisar la turba malvinera cuando flameaba la bandera argentina, y eso para mí significó un orgullo total. Gracias, Liliana. Estela, no sé si me escuchas. Estela. Bueno, yo soy Estela Marigota, enfermera profesional. Actualmente estoy trabajando en la Escuela de Suboficiales, en atención primaria de los aspirantes, del personal militar, del personal civil, haciendo electros, haciendo sueros, curaciones, bueno, todo lo que una enfermera realiza, digamos, en la atención primaria. Yo llegué a Comodoro en Hércules un mediodía, y bueno, y ahí nos recibió el brigadier Irgan y el comodoro Vidal, el cual nos dijo, nos dijo porque llegamos con Mónica Rosa, y a mí me dijo, bueno, usted va destinada al hangar, y parte del internado, y a Mónica le dijeron a cirugía. Bueno, lo que se hacía en el hangar era acomodarlo. Lo primero que hacíamos es colocar colchas en el piso, una al lado de la otra. Algunas veces también colocábamos los sueros o algunas jeringas, cosas de tener más a mano el material. Bueno, llegaban las evacuaciones, como dijo Liliana, llegaban casi siempre a la madrugada, porque trataban de hacerse los vuelos en ese horario para que no sean detectados por el radar, por el enemigo, aunque algunas veces tuvimos el inconveniente de que, bueno, nuestros vecinos chilenos pasaban los datos y, bueno, digamos, estábamos entre el mar y bueno, y la caída, porque eran unos vuelos muy rasantes los que se debían hacer, y para que no fueran detectados, y además alargarlos en tiempo. Hubo uno de los vuelos que demoró mucho tiempo, 2 horas se demoró para llegar, porque ese día casi cae el Hércules, lamentablemente. La atención que hacíamos nosotros era el triage en el hangar. Vendría a ser un segundo triage, porque el primer triage se hacía en las islas, el segundo triage lo hacíamos nosotros. Recibíamos pie de trinchera, recibíamos heridas de bala, heridas de bombas incendiarias. Los pies de trinchera nosotros agarrábamos fuentones, colocábamos agua caliente y con toallones los cubríamos para ver si revertía esos pies. En el caso de que los pies esos no revirtieran, se los mandaban a cirugía. Bueno, y ahí el cirujano decidía si sacaba solamente lo que estaba necrosado o amputaba, que en varios casos hubo que hacer amputación. Tuvimos también internado un piloto inglés, Jack Flover se llamaba, que tuvo fractura de clavícula y de la base orbital. Lo enyesó el capitán Baruso. Una de las compañeras que está al lado mío, Elda Zoloaga, asistió al doctor Baruso en su enyesado, digamos, y bueno, quedó internado 2 semanas, lo atendimos como cualquier otro paciente. Él siempre comentaba que no tenía nada contra la Argentina, que él cumplía órdenes, y bueno, que solamente tenían que cumplir esas órdenes porque era necesario. Y bueno, y también preguntaba por las torres. Claro, él pensaba que iba a llegar a un lugar en donde era, digamos, Buenos Aires, pleno, pensé yo, en ese momento, porque él pedía por las torres, decía, ¿dónde están las torres? ¿Dónde están las torres? Y claro, en Malvinas torres no había.
Así que, bueno, después a él lo trasladaron, se lo llevaron, no me pregunten dónde porque no tenemos idea. Nuestra tarea era hacer material, nos mantenían siempre atareadas para que no pensáramos en las evacuaciones, en cómo venían esos niños hombres, como yo siempre les llamo, porque algunos venían bastante mal. Tengo 2 ocasiones en las que me quedó muy grabado y la verdad que siempre lo recuerdo y con mucho dolor porque había uno de los niños hombres, le digo yo, porque eran chicos de 18 años, nosotros teníamos 23, no mucho más, pero uno de los niños estos tenía el cuerpo todo quemado y había llegado ciego. Y su olor, ese olor a la carne quemada y esos gemidos que tenían, quedaron fijados en mi mente. La verdad que fue muy doloroso y muy triste. Y bueno, y en otra ocasión también uno de los chicos llegó con un estado de shock, que él no se había dado cuenta que le faltaba una pierna y en ese momento me tocó a mí estar con él y cuando él se levantó y se descubrió, dijo, Dios mío, por favor, dice, ¿qué me pasó? Llámenme a mi mamá. Y nosotros teníamos que sonreír, siempre recuerdo que nos decían, tienen que sonreír, y yo no sabía cómo hacer para sonreír, porque no sabía qué cara poner, no sabía qué decirle, porque en ese momento para mí fue muy duro, muy feo. No estaba preparada para ver semejante cosa, pero bueno, traté de hacer lo mejor posible y bueno, se lo llevaron después para cirugía y ahí lo atendió el cirujano, le hicieron las curaciones necesarias y bueno, lo vendaron y después lo evacuaron. Fue muy duro en ese momento. Bueno, otra cosa, estábamos todas muy, digamos, muy sentidas porque eran cosas que nosotros habíamos estudiado enfermería, sabíamos que teníamos que curar a las personas, pero no sabíamos que íbamos a toparnos con esas cosas, con ese dolor, con ese olor a sangre que penetra y que no, y que todavía en este momento algunas veces no recuerdo. Es bastante complicado y bastante duro para nosotras. Bueno, no sé qué otra cosa más podría decirle. Cuando yo hablo de esto ya después me olvido hasta de todo porque me llega en el alma, digamos. Claro, gracias Estela. Me parece importante señalar que ellas tres estuvieron, como habrán notado, en diferentes momentos. Es decir, Gladys fue primero, en el segundo iban de grupos de 5 mujeres de la Fuerza Aérea. Gladys, vos fuiste primero, Liliana fue en el medio y Estela estuvo al final, por eso también esto que cuenta de los heridos, ¿no? Y por eso también las situaciones de estrés también fueron distintas para cada una. No sé, Liliana, si vos querés contar lo de las alertas, las situaciones de estrés que atravesaban ustedes. Cuando fue el desembarco inglés, ahí comenzaron de repente las situaciones más complicadas con alertas rojas, que en realidad dentro del continente no eran por los aviones enemigos, pero como estaban con silencio de radio, no se sabía y por lo tanto íbamos al refugio. Yo, por ejemplo, el día que tuve que hacer el vuelo, estábamos ya dentro del Hércules. Nosotros dentro del Hércules estábamos acostados arriba de los containers, porque todos los vuelos llevaban la bodega totalmente llena. Iba con container con todos los pertrechos que pedían en Puerto Argentino. Sí, el Hércules es un avión muy grande, es uno de los más pesados y es un avión de carga que puede ser preparado como avión sanitario, pero por las condiciones de esta guerra fue imposible. Primero porque el Hércules iba siempre cargado con containers. Por lo tanto, no se podían colocar las camillas. Y segundo, que cuando llegábamos allá,
el avión carreteaba todo el tiempo, porque por ser un avión de gran porte no podía aterrizar, porque si aterrizaba necesitaba carretear mucho y no daba tiempo, en caso de que hubiera alerta roja, a despegar. Por lo tanto, iban carreteando, nosotros nos bajábamos de los containers y carreteando el avión iba tirando los containers en la pista y nosotros íbamos corriendo atrás y nos subíamos de nuevo al Hércules para empezar a recibir los pacientes. Después que terminaban de descargar los containers, las ambulancias empezaban a llegar marcha atrás con las puertas abiertas y así nosotros los arrastrábamos adentro del Hércules. Evidentemente no había tiempo de armar las camillas porque eso significaba gastar tiempo cuando nosotros necesitábamos evacuar la mayor cantidad de pacientes posibles en el menor tiempo. La idea era destinar todo el tiempo a la evacuación de pacientes y no a armar el avión sanitario. Por lo tanto, los pacientes iban en el piso, los que estaban mejor sentados a los costados y los que tenían que usar camilla o estaban en peor condición iban en el medio. Los vuelos se hacían totalmente a oscuras. Nosotros íbamos con linterna en la boca para iluminarnos dentro del vuelo y a ras del mar, por lo tanto veíamos las olas chocar contra la ventanilla. Hay que tener en cuenta que el mar ahí y en esa época ya es bastante violento y hay olas de hasta 10 metros. Bueno, en ese vuelo hubo alerta roja, también cuando despegamos, es decir, cuando íbamos a despegar tuvimos la primera alerta roja. Corrimos al refugio, por supuesto yo era la única mujer en todo el refugio, y ahí estuvimos un tiempo, no sé cuánto porque es tanto el estrés que se vive en ese momento que uno no puede tener noción de si pasaron 5 minutos o 5 horas. Lo único que puedo decir que en ese momento uno inevitablemente se encomienda a alguien, seas agnóstico o seas católico o seas judío, vas a rezar porque te sentís totalmente indefenso, porque vos sabés que si bombardean vos no vas a salir con una pistola a defenderte. Por lo tanto, quedás a expensas de que no te vean o que no te bombardeen. Como dije antes, los vuelos que pensaron que eran alerta roja, en realidad eran los vuelos amigos que, como no había silencio de radio, al aproximarse por las dudas decretaban la alerta roja. Cuando estuve en Malvinas, en Puerto Argentino, sí hubo alerta roja y el capitán Villegas, que era el piloto de la aeronave, nos dijo, voy a subir, ya se terminó la evacuación, voy a despegar. Así que ahí se terminó y las ambulancias tuvieron que volver a Puerto Argentino. Y acá yo siempre aclaro algo que es importante, porque uno puede decir, bueno, ya que estaban ahí, ¿por qué no terminaron la evacuación? En ese vuelo se evacuaron 30 pacientes. Había 50 para evacuar. Pero el problema es que si el Hércules permanecía en la pista era un blanco muy fácil para el bombardeo. Se perdía no solo el Hércules, sino que se perdía toda la gente que estaba adentro y además todos los que estaban en las ambulancias. ¿Por qué? Porque las ambulancias no tenían información de la torre de que había alerta. Por lo tanto, únicamente iban a irse de la pista si veían que el Hércules despegaba. Cuando despegamos, al poco tiempo, el piloto nos avisa que iba a tener que prolongar el vuelo porque nos estaban persiguiendo 3 Sea Harrier. Así que en vez de ir directamente a Comodoro, tuvo que prolongar el vuelo y fuimos hasta el sur, hasta Tierra del Fuego, y entramos por el sur con silencio de radio. Por lo tanto, en Comodoro pensaron que no volvíamos ya, porque nos habíamos excedido en más de 4 horas del tiempo de vuelo. Ya llevamos 6 horas de vuelo. Y cuando llegamos, cuando llegamos a la Patagonia, el piloto avisó que habíamos logrado evadir a los aviones enemigos y que estábamos llegando a Comodoro.
Cuando llegamos estaba todo el hospital Ruicable, todo el personal del hospital Ruicable, el brigadier Crespo, el brigadier Irgam, todos esperándonos en la pista. Nos abrazaron y es como que en ese momento recién pude empezar a llorar, porque realmente en el vuelo uno está tan ocupado y tiene tantas cosas que ver y tantas cosas que controlar que no tenés tiempo de pensar. Y bueno, después se realizó el triage de los pacientes y bueno, como ya comentaron, cada uno fue evacuado según su patología y según su arma a donde correspondía. Claro, según su arma se refiere a que, si no me corregís, Liliana, por favor, según cada fuerza, claro, cada fuerza los atendía en un lugar distinto, ¿no? La fuerza aérea. Es decir, nosotros atendíamos a todos y después, a partir de ahí, cada fuerza se ocupaba de derivarlo al lugar que correspondía. Claro. Hago otra pregunta y después, por favor, siéntanse libres de levantar las manos y preguntar, comentar. Quería preguntar por la situación con los compañeros varones en Comodoro, específicamente, porque ellos estaban en Comodoro Rivadavia, ¿no? Excepto esta situación en la que Liliana fue a las islas, el trabajo de ustedes era desde Comodoro. Entonces, ¿cómo se llevaban? Gladys, si vos querés contar en ese momento, o bueno, a mí me quedó lo de la idea de vocal de mesa, pero... Sí. Si querés contar algo. Bueno, lo que pasa es que tuvimos distintos jefes, las Claro. tres. Y nosotros teníamos un comodoro, que era el más antiguo, y que había designado, había enfermeros varones y enfermeras mujeres, pero las enfermeras mujeres teníamos que hacer de vocal de mesa. Vocal de mesa consistía en que esté bien el mantel, los platos, de que la comida venga a tiempo, porque había 2 mesas hechas con tablones, ¿no? Estaban los oficiales de este lado y al lado, por un pasillo, enfrente estaban los suboficiales. Y resulta que el señor Comodoro me pidió un café. Y en lugar de llevarle una cucharita de café, yo que venía de Solano, medio india, le llevé una cucharita de postre. Eso me costó 5 días de arresto. En plena guerra, de lo que se ocupaban, ¿no? Y a otra compañera también que tenemos en Alemania, resulta que le llevó un vaso de agua con un vaso así que estaba rajado y se lo tiró contra la pared directamente. Es como que no estaba como que estábamos en guerra y éramos todo un grupo que tiraba para adelante. Seguían con las mismas cosas, las mismas diferencias, por lo menos en el grupo que me tocó a mí, porque por ahí en otro grupo yo hablo con compañeras y nada que ver. Totalmente diferente, totalmente diferente, porque nosotros ya estábamos con horarios totalmente diferentes, cada uno comía en la hora que podía, cada uno dormía en la hora que podía. Entonces, y no tuvimos ningún problema absolutamente con ninguno, ni personal militar ni personal civil, porque realmente cada uno se organizaba como podía para cumplir sus funciones ahí. Yo creo que yo siempre cuento algo que es muy interesante. De los varones, nosotros dormíamos en una habitación muy chiquitita, con cama cucheta, una habitación que era de 1x2, entraban nada más que las camas, nada más. Y los varones nos pusieron en la puerta un letrero que decía campo minado. Eso no sabía. Claro, porque fue en mi época. Teníamos muy buena relación, todos tratábamos de que cuando alguno decaía un poco, íbamos y lo apuntalábamos. En general, yo creo que si pudimos superar bien esta etapa fue porque formamos un equipo interdisciplinario que se apoyó permanentemente. Y Estela, vos, ¿qué onda con los varones ahí? Muy buen compañerismo, nunca tuvimos ningún inconveniente, las órdenes se cumplían y no tuve ningún problema con nadie, ni con jefes, ni con subalternos, ni con oficiales, nada, ni con los civiles. Fue mucha camaradería, mucha unión, se hacía todo en conjunto, nos ayudábamos unos con los otros, en el caso de que alguno caía, se deprimía,
y si no, en algunas ocasiones que había que hacer algo que a alguno no le daba el tiempo, no le alcanzaba, el otro ayudaba. Y no, muy buena camaradería. No puedo decir nada con respecto a eso. Bien, que no es lo mismo que lo que pasó posguerra, ¿no? En la posguerra. Bueno, vamos No, en a... la posguerra A ver, todo diferente. ¿cómo? En la posguerra cambió todo. Claro, en la posguerra cambió todo. ¿Querés contar algo en particular, Estela? No, seguimos después del cuento. Bueno, después vamos a esa parte más polémica. Abro preguntas al público, a ver quién quiere. Sí, no sé si. Alto. Una pregunta. Quería averiguar la disponibilidad tanto de materiales médicos, referido a suero, gasa, Sí. instrumental quirúrgico, antibióticos, la disponibilidad humana, los médicos, qué capacitación tenían, si había muy buenos profesionales, si había especialistas, si eran jóvenes, si había médicas. No. Es un tema que a mí me interesa. En realidad, material teníamos todo totalmente, no nos faltaba nada en ningún momento, incluso todo lo que pedía Puerto Argentino lo llevábamos en los vuelos nocturnos. Y con respecto a la capacitación del personal, eran generalmente los médicos que estaban en los hospitales aeronáuticos, me refiero por supuesto a Fuerza Aérea nada más yo, ¿no? Los que estaban en los hospitales aeronáuticos y en las brigadas. Generalmente los que están en los hospitales aeronáuticos tienen más experiencia. Pero de todas maneras, cada uno se organizaban de acuerdo a su propia experiencia para cumplir lo mejor las funciones. Pero vos tenías diferencias de donde trabajabas antes, ¿no? ¿Cómo eran las herramientas ahí que no eran portables? Lo del hospital aeronáutico. Pero no eran... Bueno, lo que pasa es que yo estudié en el hospital británico, donde ya se usaba todo material descartable en esa época. Y cuando fui al hospital aeronáutico todavía se utilizaba jeringas de vidrio y agujas de metal, así que estaba bastante atrasado en lo que era todos los avances que había. Pero para la época de la guerra sí, se llevó todo material descartable. Todo Para el hospital estaba atrasado. No, sí, estaba bien provisto todo esto. Para el hospital ubicable de cómo Todo, y para Puerto Argentino también. No le faltaba nada. Incluso cada vez que pedían algo, inmediatamente se hacía todo lo posible para conseguirlo. En general se les mandaba sangre, se les mandaba pastillas potabilizadoras, todo instrumental, todo lo que pedían se mandaba. No. ¿Médicas no había? No, médicas mujeres no había. En realidad, nosotros éramos las únicas mujeres, digamos, porque todavía en esa época, estamos hablando del año 82, el contexto social es totalmente diferente al de la época. No podemos comparar ni tratar de entender cómo se veía en ese momento. Hay que tener en cuenta que Fuerza Aérea fue la primera en incorporar mujeres como personal militar. En el 1980 Fuerza Aérea fue la primera en incorporar mujeres. Hasta ese momento no había mujeres en ninguna fuerza de seguridad, en ninguna fuerza armada, en ningún lado, ni siquiera como guardaparque, que yo quería ¿Y vos hacer. querías ser guardaparque? Ni siquiera eso. Entonces, hay que entender eso, ¿no es cierto? Es decir, médicas mujeres había en el hospital aeronáutico, pero no eran enviadas, porque el hospital mandó, es decir, la Fuerza Aérea mandó en cuanto a personal de salud, el 97% personal militar. Es diferente con la parte logística, que ahí sí se mandó personal civil. Claro, ellas dos y Estela eran militares, eran enfermeras profesionales militares en ese momento. Eso es importante porque no eran... Sí, una preguntita. ¿A ustedes les notificaron que iban a ser enviadas a Malvinas, a la guerra? Sí. ¿Pudieron avisar a sus familias? Sí, totalmente. Aparte hay que tener en cuenta algo. Vos como personal militar sabés que si hay una guerra vas a ser desplegado, porque justamente la función del personal militar es defender a la patria. Por lo tanto, es lógico que si hay una guerra te van a desplegar. Sí, fuimos notificadas. Yo incluso durante el mes de abril me dediqué a armar los BEM, que son los botiquines de emergencia médica que llevan los vuelos.
hacer todos los pedidos, porque evidentemente en esa época no había mail, no había WhatsApp, no había nada. Entonces todo se hacía por escrito y había que mandarlo por correo, o había que por correo interno se mandaba. Entonces era todo un trámite todo, ¿no? Sí, y hay algo también que es interesante, que es que ustedes fueron notificadas, ¿no? Sí. Les avisaron. Sí. Y Estela, ¿vos querés contar cómo fue que fuiste a Malvinas? ¿Cómo fue mi historia? Sí, No, ¿cómo mi fue historia fue un caso tu decisión? particular. Mi Claro. decisión. Sí, fue un caso particular y bueno, yo estaba en ese momento en el área material Córdoba, en Sanidad, en el Escuadrón Sanidad. Nuestro jefe era el comodoro Luteral, nos llama a la oficina, éramos 8 cabos principales en ese momento, y bueno, como siempre digo, yo era la más moderna, porque estaba en la primera promoción, la segunda, y yo soy de la tercera, como Gladys, ella era mi compañera, que la hacíamos juntas. Bueno, y nos dice, ¿quién quería ir a Comodoro Rivadavia al Hospital Rubicable a la guerra? Y bueno, yo esperé a mi turno, porque no podía hablar en ese momento, porque era la más moderna, y bueno, cuando todas dieron un pasito para atrás, yo di el pasito para adelante. Y me dice, ¿estás segura? Sí, le digo, señor Comodoro, yo quiero ir. Y entonces me dice, bueno, queda desafectada en sus obligaciones, vaya a arme su equipo. Y así fue como de un momento para el otro me encontré en el tren, porque viajamos en tren hasta Buenos Aires, paró en Villa María, yo soy de Villa María, nativa de Villa María, ahí estaban mis padres y los padres de Mónica Rosa, que fuimos las dos, a ella la designaron, y bueno, y ella iba muy triste, llorando, y yo le decía, no lloré, le digo, vamos a ir a atender a nuestros camaradas, vamos a ir a servir a nuestra patria, yo orgullosa. Y bueno, y ella media que no quería saber nada, pero bueno, llegaron mis padres y me dice mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, ¿por qué, hija? ¿Por qué vas? Me dice, mamá, vos sabés, le digo, que siempre quise entrar a la fuerza, le digo, que era mi meta, era una sensación que todavía la siento aún ahora, aunque la vida me llevó más tarde como suboficial auxiliar a pedir la baja, como personal militar, después ingresé como personal civil, por eso actualmente estoy en la escuela de suboficiales. Y bueno, y ella me decía, pero no, me dice, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Sos mi hija, son 2 mujeres, dice. Bueno, mamá, le digo, es lo que siento, yo necesito, yo tengo que ir a ayudar, mi patria me necesita, le digo. Y así fue como la dejé llorando en el andén mientras el tren se alejaba, y llegamos a Buenos Aires, embarcamos con la otra gente en el Hércules y llegamos a Comodoro. En Comodoro, cuando llegué, el brigadier me dice, la felicito, me dice, yo lo miré medio extrañado, porque digo, yo no sabía qué pasaba, porque la verdad que no tenía ni idea por qué me felicitaba, y me dice, fue la única que se postuló, dice, voluntaria. Dice, bueno, yo no sabía, le digo, la verdad que no sabía. Y así fue como yo llegué a Comodoro Rivadavia a ayudar a mi patria y a mis camaradas. Me siento mucho orgullo y mucho honor por haberlo hecho. ¿Quieres contarnos, Gladys, cómo es la situación actual de las mujeres de la Fuerza Aérea? Si están reconocidas, cuánto, cómo. Las veteranas, no, fuimos ignoradas por mucho tiempo. Como decía Paula, con el libro de Mujeres Invisibles, recién empezó a salir a la luz que había mujeres, porque los mismos compañeros nuestros nos negaban, algunos dicen que no saben que habíamos ido y otros que no recuerdan. Porque tenemos una compañera en Alemania, que es la que está en la foto, Gisela Basler, que está con un cáncer, ¿no? Y yo estuve hablando con los compañeros médicos que estaban ahí. Bueno, eran superiores nuestros, ¿no? Pero dicen no recordar que ella estaba ahí. Y ella estuvo desde antes de que empezó la guerra hasta después que terminó la guerra, porque estaba destinada en el Hospital Rubicable. Entonces ella era la enfermera, no era del Hospital Aeronáutico, sino que era exclusiva para eso. Entonces donde iba al hospital iba ella. Y una de las causas, porque se fue de la fuerza y también se fue a Alemania, es por eso, porque la ignoraron completamente.
Y todo eso, con los años, uno no se da cuenta, pero va repercutiendo en la salud. Porque hay, de las 14 hay enfermedades 3 tienen cáncer. Y hay enfermedades psiquiátricas y enfermedades que uno en realidad no sabe si es por el hecho de estar ahí o por los 40 años de olvido que hubo, porque también una manera de matar, dice, sin ensuciarse las manos, es negando. Una cosa que nos pasó en el año 2015, pusieron una plaqueta con el nombre de las 14 mujeres que estaba a un nivel de la vista caminando uno, estaba enfrente de la dirección. Ahora, al pasar los años, a los 3 años más o menos, pues la corrieron de ese lado y está allá arriba, como a 2 metros. Uno se tiene que subir a una silla o a una escalera para ver los nombres. En el Hospital Aeronáutico Central. Y ahí pusieron las placas con los nombres de los médicos. Siempre lo que se ve es esa la diferencia, ¿no?, entre médicos y enfermeras. Y más en este caso, parece que más bronca le da. Y con este año que se ha visibilizado más las mujeres, hay compañeros enfermeros que son reconocidos, que le pagan de hace más de 20 años, que tienen todos sus derechos, que no le hablan a unas compañeras porque nosotros salimos en la foto y ellos no. Miren si serán ridículos, ¿no? Porque para trabajar estábamos todos, pero ahora a la hora de que se ven los reconocimientos o que la sociedad se entera, porque esto también fue tapado por la Fuerza Aérea, porque para ser reconocida, 2 compañeros tuvieron que hacer un juicio de 11 años, con apelaciones de la Fuerza diciendo que nosotros no éramos veteranas de guerra porque no estuvimos en combate. Cosa que una enfermera no tiene que tener un arma, tiene que tratar a los heridos. Bueno, y todo ese olvido y esa pelea continua, porque a mí me pasa también hace como 15 años, ¿no?, que vengo peleando en Facebook, pero te tratan como si fueses basura por el hecho de que no fuiste a las islas. Entonces vos sos el casi veterano, el casi combatiente, es como que no tendríamos derecho, porque estuvimos en territorio y porque somos mujeres y porque somos enfermeras, a pedir nada. Cosa que me parece a mí que nos corresponde tanto como les corresponde a los hombres. Que teóricamente no hay diferencia, porque cuando hubo que trabajar, se trabajó, y cuando hubo que cumplir órdenes, y nos dijeron, estuvimos allá, ninguna de nosotras se enfermó para no ir. Y sin embargo, yo conozco superiores que uno se puso un yeso desde el tobillo hasta la rodilla para no ir cuando le dieron la orden que tenía que ir. Y bueno, y todo eso también molesta mucho porque el cobarde no le gusta ver al que fue. Entonces, ¿qué? Lo hace callar. Y eso es lo que nos pasó a nosotros todo este tiempo, ¿no? Enseguida empezaron a sentir, después en la etapa que finalizó la guerra, en la etapa de posguerra, esa situación de ocultamiento, Mi situación es diferente. Yo eso lo aclaro, mi situación es diferente. En mayo de 1983, Fuerza Aérea me condecoró igual que los varones. Pero solo a vos. Sí, explica por qué. exactamente. Eso es lo que por eso digo que la situación es diferente. Es decir, que teóricamente fui reconocida, aunque no visibilizada, ¿sí? En el mismo acto que condecoraron a los varones, me condecoraron. Pero evidentemente nunca fui es decir, hay muy poca gente que me conoció o que me vio hasta ahora. Así que bueno, yo creo que a pesar de que yo no sé hasta qué punto uno puede decir que te quieren ocultar, yo creo que simplemente te niegan. Te niegan porque hay una situación como de fracaso que no se quiere recordar. Porque los varones también fueron negados bastante tiempo y si bien algunos lograron
no fue la menor parte. La mayor parte de los varones sufrió el olvido igual que nosotros, ¿no? ¿A vos te reconocieron enseguida? Sí, sí, en mayo de 1983. Porque permitían los desfiles y demás. Sí, Yo sí. había leído algo que... Lo que pasa es que yo no he ido a desfiles y nada de esas cosas, no fui. ¿Por elección? Sí. ¿O porque no estabas invitada? Porque No, Fuerza Aérea siempre me invitaban. Los de Fuerza Aérea a veces voy, no siempre. Ahora últimamente, antes directamente no iba. Ahora en los últimos he estado yendo, me invita directamente el edificio Cóndor. Pero en general no voy a los desfiles. Ya bastantes desfiles tuve que pasar cuando era militar, muriéndome de frío, con medias de nylon y tacos altos, como para... Hago una aclaración. Sí, porque en esa época el uniforme de las mujeres era muy distinto al que tienen ahora. Era una pollera a la rodilla, angosta, medias de nylon, tacos altos. Nosotros usamos tacos realmente altos para desfilar. Y hay que estar en la 9 de julio 5 horas para... Es como que no tengo muchas ganas de desfilar, la verdad ya. Nada que ver conmigo, a mí me encanta. A vos te tienen que invitar. ¿Eh? Te tienen que invitar. Sí. La diferencia, ¿cuál es? Liliana estuvo en la evacuación aeromédica que les contó hace un rato, por lo cual pisó las Islas Malvinas. Uno de los criterios para definir la veteranía oficialmente es que la persona haya estado en el Teatro de Operaciones Malvinas, que es donde estuvo Liliana. O el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que es TOAS. en el mar argentino. Exacto. Entonces, por eso Liliana fue reconocida en 1983 y señala esta diferencia entre reconocer y visibilizar, que es distinto. Entonces, la situación de Liliana es distinta a la de las demás mujeres de la Fuerza Aérea y son veteranas reconocidas oficialmente y que cobran pensión, son un grupito de 16, me habías dicho. Sí. 16. Son 6 que son de instrumentadoras quirúrgicas, personal civil del Ejército. 6 de la Marina Mercante, que estaban una es enfermera y las otras 5 radiooperadoras, radiotelegrafistas, comisarios. Sí. Y 3 que fueron reconocidas hace 3 años, que son personal civil que fue enviado por el Estado Mayor General entre el 27 y el 28 de abril para hacer tarea diplomática, que evidentemente no tuvo éxito, ¿no? Es evidente. Claro. El criterio es haber pisado... Exactamente. Creo que es el mismo criterio que usan con los soldados que, Claro. que fueron movilizados. Sí, sí, pero que es no- lo mismo. Los Exactamente. veteranos continentales, que Sí, se llaman. exactamente. Ahora hay 2 mujeres más de la Fuerza Aérea que el año 2021, 2021 Sí. fueron reconocidas, que son Estela Morales y Reynoso. Claro, Pero no pisaron las islas. Claro. Hicieron juicio y estuvieron, lo que decía Gladys, 11 años en juicio con el claro, Estado. por la descripción que hacen y lo que les tocó vivir, claramente, parece a mí, desde mi humilde opinión, que demuestra que obviamente son probablemente experiencias diferentes, pero no desplaza las vivencias que ellas tuvieron atendiendo a los heridos, movilizando toda la aparatología para preparar el hospital reubicable, o sea, vivieron realmente en carne propia la guerra, ¿no? Las dolencias de los soldados, los pedidos, los llantos. Yo escuché varias entrevistas que ustedes dieron y las cosas que describen, entonces claramente estuvieron involucradas de primera mano y lo vivieron. Si bien, bueno, en tu caso estuviste en otro lugar, ¿no? Desde otra escena. Y puedo preguntar algo ya que hablé. Claro. 2 preguntas tengo. ¿Cómo vivieron ustedes la etapa de la declaración de la guerra, ¿no? de la movilización? Quiero decir, ¿qué mirada tenían en el momento acerca de recuperar Malvinas y qué lectura pueden hacer después, ¿no? O ahora, a lo largo del paso del tiempo, si fue la medida correcta, si estaba realmente preparado el ejército, si estaban preparadas las condiciones? Eso. En ese momento, por lo menos en mi caso, menos que no se da cuenta uno. A uno le ordenaron que vaya para allá y bueno, se cumple la misión y se va.
Se habla con la familia pero no es que se cuestiona si está bien o si está mal. Es una orden que hay que cumplirla y se trabaja y se cumple. Ahora con el paso de los años y cuando uno se empieza a enterar más, sí, fue una guerra inútil. Por ahí que se pensaba de que Estados Unidos iba a estar de parte de Argentina y fue el único que estuvo de parte de Argentina fue Perú, porque yo los he visto a los aviadores que estaban ahí, que trajeron los aviones y todo con las insignias con las pinturas en los aviones como si fueran argentinos, ¿no? Para poder evitar que los chilenos le avisen a los británicos. Me parece que es una guerra inútil, que se perdió muchas vidas, que se perdió mucha juventud, que no estaban preparados, porque es cierto que pasaron hambre y frío. Y en vano, ¿no? Que podía haberse arreglado por la vía diplomática y no pudieron. Y todo eso dejó mucho dolor, mucho rencor, porque hay más suicidados que los que se murieron en las guerras, los soldados, ¿no? Y si uno los ve, yo tengo un vecino que estuvo en Comodoro Rivadavia como soldado del ejército y está ahora trabajando tiene una panadería, pero vos le hablás y es como que está en otro mundo. Es una vida completamente perdida, ¿no? Por no sé, por intereses económicos bueno, siempre las guerras son por intereses económicos, ¿no? Pero me parece que tendría que haber estado más preparado, igual que todo el armamento, las bombas que no explotaron porque estaban obsoletas. Me parece que antes de hacer algo uno tiene que preparar a la gente, ¿no? Bueno, no sé si coincidimos o no. Una pregunta. Sí. Previo, ¿no? ¿Ya se rumoreaba algo? ¿Por lo bajo No, nada absolutamente. Yo por lo menos me enteré a las 6 de la mañana, el 2 de abril, cuando mi papá me vino a despertar. Pero lo que pasa es que el nivel nuestro era muy Claro, reciente. Ella, ¿cuánto tenías? ¿1 año? Y yo 6 meses de antigüedad. No, yo 2 años. 2 años de antigüedad. Claro. Puede ser que más arriba lo supieran y nosotros no, porque dicen No, que pero él nos pregunta a nosotros. a nosotros a nuestro en nivel. general, decimos. Claro, por eso, no. Fue No, sorpresa, sorpresa de... Nada de absolutamente. Incluso en el hospital tampoco, cuando yo llegué a la mañana, todo el mundo estaba azorado. Tampoco tenía muy claro qué había pasado ni cómo había pasado. Sí. ¿Hasta qué grado llegaron cada uno? Yo hasta alférez, porque me fui de baja porque no me ascendían. Tuve 4 años, yo era la más antigua de la promoción, estuve 4 años. Cuando vos sos alférez, para ascender a teniente son 2 años. Y si estuviste en la guerra, es 1 año, es la mitad del tiempo. Yo no tenía a nadie arriba porque las promociones todas, hubo 4 promociones después de la mía y todas eran más modernas. Y bueno, no me ascendían, entonces esperé 1 año, no me ascendieron, 2 años no me ascendieron, al tercer año empecé a revolver el avispero y me dijeron, no, tiene que tener paciencia, todavía no está preparado el escalafón. Bueno, al 4.º año empecé a hacer notas. Y bueno, hice nota al director general, al subdirector administrativo del hospital, de quien yo dependía. De ahí, después de 3 meses, lo pasó al director, que estaba justo en la oficina de al lado de él. Después de ahí al director general de Sanidad y recién a los 9 meses me llamó el brigadier Irgan para ver por qué me iba. Y yo le dije, porque no me ascienden, porque voy a tener 80 años y voy a seguir siendo alférez. Acá todos somos alfereces, alférez de la primera promoción, alférez de la segunda promoción, de la tercera promoción, de la cuarta, y nadie asciende. Pero de eso no depende la Fuerza Aérea, eso depende del Congreso. Todavía el escalafón no está preparado. Y yo digo, ¿cómo puede ser que después de 6 años de haber incorporado mujeres, todavía no esté el escalafón? ¿Qué están esperando para hacer escalafón? Aparte, nosotros cumplíamos exactamente las mismas funciones que los varones, exactamente las mismas guardias, el mismo horario de trabajo, los mismos lugares de trabajo. Entonces no se entendía. Bueno, y al final, después de 6 meses más, me dieron la baja. Porque a los hombres sí los ascendían. Sí, por eso. Yo lo peleé porque yo veía que a los hombres los ascendían. Claro. Sí. Pero no enfermeros, ¿no? Y No, enfermeros enfermeros no no eran alfereces, eran suboficiales los enfermeros.
No, entramos Decí todas el como- orden, Gladys, decí cómo es, cabo primero. Entramos todas como cabos principales, en comisión. La primera, segunda, tercera y cuarta promoción. Para pasar a oficiales, había que hacer un curso nuevo de promoción en Córdoba. Cosa que nosotros entramos con secundario completo, más 3 años de enfermería. Y había otras que eran licenciadas. Con los hombres eso no se hacía. Ella aprobó No, el curso de sí. promoción para no, oficial. No, pará, se hacía, porque los varones no tenían secundario en la escuela de suboficiales en ese momento. No, pero para entrar de oficiales no Para hacían entrar de eso. oficiales tenían que hacer el curso de instrucción en la escuela de aviación, que es un curso de asimilación que se hace, y que es nada más que para instrucción militar, exclusivamente para eso. Nosotros lo hicimos 2 veces, lo hicimos como suboficiales y después lo hicimos como oficiales de nuevo, porque yo cuando volví de Malvinas, a fin de mayo, me mandaron a la escuela de aviación militar. Y ahí hice el curso de promoción a oficial y salí con el grado de alférez. Y Estela, perdón. Estela, ¿vos querés contar hasta qué grado llegaste y cómo te fuiste por qué te diste la baja? Sí, yo llegué como suboficial auxiliar, pero la baja la pedí por problemas personales, nada que ver con esto de la guerra ni nada. Yo la pedí porque tuve un inconveniente, entonces, bueno, no tenía otra forma de solucionarlo. Lo único que sí me dolió mucho porque no me avisaron y no me dijeron por ese momento, como nosotros éramos las primeras y éramos como conejillos de indias, no me dijeron que yo podía pedir 2 años sin goce de sueldo, entonces para poder solucionar mi tema personal. Y bueno, y directamente me dijeron, sí, bueno, pídala a la baja, no hay ningún problema, pero en ningún momento me informaron eso. Así que eso me dolió un poquito, pero no fue por ninguna otra causa, no fue porque no me habían pagado, no me habían reconocido, no, nada de eso. Porque el reconocimiento nosotros lo tuvimos, en mi caso lo tuve yo en Tandil, que fue el mismo brigadier Crespo, me entregó la medalla y el diploma. Y en ese momento fue un orgullo porque eran 125 hombres y una sola mujer, según salió en el diario de Tandil. Y fui la primera mujer militar que estuvo en la 6ª Brigada Aérea, en Tandil. Así que no fue por problema militar, sino por un problema personal, mi retiro de la fuerza. Por eso después ingresé como personal civil. Intenté en los 2 años, porque según decían, a los 2 años uno podía intentar de volver, entonces hice todos los papeles correspondientes y me denegaron porque decía que en la baja que yo había firmado, el presidente Menem había decretado en una cláusula que todo el personal militar que se iba por problemas personales, no podía reingresar de vuelta a la fuerza. Así que bueno, lo intenté a los 4 años, lo intenté a los 6 años, y como no tuve suerte, lo intenté como personal civil. Y bueno, y como personal civil, fui a la escuela de suboficiales, justamente me encontré con mi jefe, que fue mi instructor de sanidad enfermería, el doctor Enrique Rebol, y otros suboficiales que ya me conocían, y bueno, entonces me anotaron en el papel que mandaron a Buenos Aires, y así entré como personal civil nuevamente a la fuerza, así que estoy muy agradecida en ese sentido, no tengo nada contra ella, es un orgullo de poder pertenecer. Sí, estoy muy, muy dolorida porque todavía no tenemos el reconocimiento pleno que es necesario, lo necesito porque es algo que yo lo hice con mucho amor, con mucha pasión, con mucho orgullo, y no puede ser que me lo nieguen en esa forma. En la escuela sí me reconocen, me están invitando en formaciones, me están invitando a las colaciones de los aspirantes, a la entrega de uniforme, a la formación de la bandera, al 25 de mayo, al 9 de julio, a todo. Pero falta lo más importante, falta ser reconocida como veterana de guerra. Sí, quería preguntar desde que volvieron, ¿cuánto tardaron en reintegrarse a sus tareas? ¿Desde que volvimos cuando terminó la guerra? Sí. No me acuerdo si dieron algo. No, yo ni bien volvimos, a los 2 días fui a la escuela de aviación militar hasta fin de año.
a trabajar. Y después como... volví otra vez a terapia intensiva, donde yo estaba destinada como enfermera jefe, exactamente igual que antes. Vos también, Gladys. Sí, a ver, no recuerdo, pero me parece que nos dieron días libres así No, después de que dieron. terminó la guerra. Cada uno se reincorporaba al trabajo que tenía antes. Estela, vos tampoco. Exactamente. Estela, vos no tuviste licencia. No, para nada. Nos reincorporamos, volvimos, nos presentamos y bueno, dice, mañana está nuevamente acá en el trabajo y bueno, y así fue. Así fue, no tuvimos nada, no tuvimos día, no tuvimos nada. La forma que yo tuve de poder comunicarme con mi mamá fue, porque antes no existían los celulares, no existía nada de lo que hay ahora. Fue cuando yo salí el fin de semana, viajé para Villa María y ahí los encontré y bueno, fue una emoción muy grande para ellos y una alegría de poder verme bien. Era lo más importante para ellos, verme bien, verme que no me había pasado nada y preguntarme un millón de cosas que, bueno, hay cosas que yo les conté y otras que no, porque no era ni momento ni tampoco era la forma de poder decirles todo lo que yo había pasado, no lo podía decir. Solamente le conté las partes más lindas, digamos, de los momentos más relevantes que podíamos haber tenido, las evacuaciones, cuando llegaban los heridos, pero no cómo llegaban. No, eso no. Sí tuve un soldado que era de Villa María, que lo fui a ver después de que terminó la guerra, fui a verlo en la casa, estaba muy mal, estaba postrado, nadie le había dado una mano, nadie le ayudó, no le dieron atención psicológica ni médica, yo hablé con la mamá, le dije que los llevara, que tratara de hacer lo que esté mejor. Bueno, pero era una gente humilde, así que no sé después porque lo perdí el contacto con el tiempo porque no podía viajar muy seguido para allá por el trabajo, por las guardias. Y bueno, y cuando volví, recuerdo que una vez nos hicieron un reconocimiento en Villa María, el Consejo Deliberante, en ese momento estaba José Camilla, y bueno, y nos llaman, la gente, los veteranos, que justamente eran de ejército, y tenían un lugar, una casita, ellos que le habían dado, y nos llaman y nos dicen que nos querían conocer, nos querían saludar, y cuando llegamos no fue nada agradable, porque no era lo que nos habían dicho, nos dijeron que nunca dijéramos que habíamos estado en las islas, y yo les dije que jamás habíamos dicho eso, que habíamos estado en el hospital, y que nunca dijimos que habíamos estado en las islas, nos dijeron también que no sabíamos lo que era el olor a sangre, no sabíamos lo que era el repiqueteo de las balas en las piernas, y bueno, entonces yo le dije, mire señor, nosotros el olor a sangre lo sentimos porque tuve sangre en mis manos, le digo, y también no habré sentido el repiqueteo de las balas, pero sí sentí ese olor a sangre, y sentí el dolor de los chicos. Perdón. Gracias, Estela. O sea, se entendió la situación, ¿no? Una situación de reconocimiento que fue falsa. Y que además te mostraba las cicatrices el soldado si yo no me... Sí. Además de también. las esquirlas, o sea. Bueno, por eso, como ven, las situaciones de reconocimiento son variadas según la situación de cada una. ¿Qué más? Sí. Bueno, primero agradecerles por este espacio, por el testimonio. Quería consultarles qué implicó para ustedes la falta de reconocimiento y visibilización a lo largo de todo este tiempo, y después consultarles si luego de volver de la guerra tuvieron contención psicológica o se sintieron acompañadas de alguna manera, más allá de institucionalmente, también por su gente cercana, por sus allegados, si pudieron hablar de eso o no hablaron, cómo fue el posguerra, y bueno, principalmente el tema del no reconocimiento o falta de visibilización, como han llamado ambas, que implicó emocionalmente durante todo este tiempo. Bueno, primero te da bronca,
por ahí te pones a pelear con alguno de Facebook que te dice... justamente la escritora esta del libro, la otra vez me dijo que nosotras éramos nadie. Sí. Porque mucha gente opina, pero no sabe, si no estuvo. No sabe cómo le afecta al otro, ¿no? Eso te da bronca, te da depresión, te da ganas de llorar, te da ganas de mandarle a la mierda, perdón. Pero hay mucha gente que hace daño sin haber estado, sin conocerte. Sí, eso te lastima. 40 años son muchos años, ya estamos grandes, no sé cuánto tiempo más va a haber que seguir luchando para reconocer algo, que no es culpa de la población, porque a la población se lo ocultaron, las escondieron a las mujeres. No sé qué es lo que lograron escondiéndolo, porque tarde o temprano todo sale a la luz. Gracias a Paula, que nos conocimos ahí en la película que pasaron, nosotros también estuvimos, ahí la conocí a ella y a ella se le ocurrió hacer esta charla, ¿no? Pero sí, te deprime mucho dolor te causa esto. Porque si no vos tenés que estar pidiendo como de lástima que te reconozcan. Y yo no soy de ir a pedir a los distintos lugares. Yo soy de Quilmes, somos dos las veteranas de Quilmes y jamás nos reconocieron, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni el partido. Y en cambio vos ves, yo veo a las chicas de Córdoba, que ellas sí, parece que en la provincia de Córdoba o en Entre Ríos se ocupan mucho más de la gente. Acá en Buenos Aires como que es todo lo mismo. ¿Estuviste o no estuviste? Y lo otro que se ve también, que hay muchos más veteranos de los que fueron. Pero nadie lo investiga. Explica eso, no sé si se entendió. Bueno, ahora a los 6 años más o menos de la guerra, la ANATA hizo un informe de que habían ido 6.000 veteranos de guerra, ¿no? Y más o menos en el 15 me enteré que están cobrando como 30.000. Entonces están los veteranos que en realidad estuvieron, después están los veteranos políticos. Y eso da mucha impotencia, porque a vos te critican porque estuviste en el continente, pero estuviste, no te quedaste abajo de la cama en Buenos Aires. Y bueno, como son superiores, porque una vez me peleé con uno en Facebook y me dijo, no, si lo dice el gobierno está bien. Y entonces, ¿qué me estás criticando a mí? Si a vos te parece bien que un trucho que no salió de la casa esté cobrando como veterano y tenga todos los reconocimientos, ¿qué me criticás a mí? Pero es como golpear las paredes, nadie te escucha. Bueno, eso es lo que sé. A vos no te pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo lo viví totalmente diferente, no por ser reconocida o no, sino porque yo cuando volví, es decir, siempre estuve trabajando lo mismo que trabajaba antes y me aboqué totalmente a trabajar y es como que no me puse a pensar demasiado si era visibilizada, si no era visibilizada. En realidad nunca me lo planteé. Creo que por eso también no sufrí tanto, ¿no? Porque reconozco que todo el tiempo estuve trabajando en 3 lados y no tenía mucho tiempo de pensar, la verdad. ¿Hablaban de esto entre ustedes, de la guerra? No. Cuando yo volví de la escuela de aviación, cuando el 14 de junio nosotros estábamos en la escuela de aviación, nos hicieron formar y el oficial nos dice, tengo que darles una mala noticia. Y nos miramos porque realmente no esperábamos esa noticia. Cuando nosotros habíamos estado, en el mes de mayo, se habían hundido buques, se habían derribado aviones y teníamos esa llama de esperanza. Cuando nos dijeron que nos habíamos rendido, es como que para nosotros fue un balde de agua fría, teniendo en cuenta que encima estábamos totalmente aislados del mundo. Hay que tener en cuenta que cuando uno está en la escuela de aviación, y más en esa época que no había celulares, no tenés contacto con el exterior, no escuchas radio, no ves diario, nada. Es como que vivís aislado totalmente. Realmente ese día fue
muy, muy difícil. Pero claro, después entras en la vorágine de que tenés instrucción militar en la mañana, orden cerrado, después a la tarde tenés teóricos, después tenés que estudiar para el día siguiente para los exámenes, después a la noche tenés imaginaria, y es como que entras en una vorágine que no te deja pensar. Cuando volvimos a fin de año, nadie hablaba de Malvinas. Nadie preguntó nada, nadie quería saber nada de Malvinas. Por lo tanto, nosotros seguimos en esa digamos, situación de acá no pasó nada. Sí. Exactamente, porque yo creo que siempre uno quiere olvidar el fracaso. Entonces la mejor forma de olvidar el fracaso justamente es ignorar la situación. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó fundamentalmente. Sí, pero lo que ustedes vivieron ya no había marcha atrás. No, O sea, desde es ya. imposible de olvidar. Pero la sociedad no lo sabía. Si nadie nos preguntó nada, ¿cómo podía saber alguien lo que habíamos pasado? Si nadie nos preguntó nada, porque nadie, absolutamente nadie, ni nuestros compañeros, ni el personal del hospital, ni el personal que trabajaba con nosotros, ni nadie. Más que nuestra familia, nadie más nos preguntó. Y yo te digo que mi familia se enteró que yo había Malvinas recién en mayo, cuando me condecoraron, porque fueron mi papá y mi mamá y dijeron, bueno, que me condecoraban por haber estado en Malvinas, y mi papá y mi mamá me miraron y dijeron, ¿cómo que estuviste en Malvinas? ¿No estás en Comodoro? Ni siquiera a ellos les había llegado, sí, un año después. Ni siquiera a ellos se los había dicho. No me acuerdo cuál de todos ustedes dijo que allá mismo las hacían entrar como una vorágine, justamente como para no pensar. Sí, pero eso es lo habitual en la escuela de aviación, no es algo que pasó por Malvinas, porque vos tenés muchísima tarea. Tenés toda la mañana orden cerrado, instrucción militar, toda la mañana. Estás toda la mañana así. Después vas a almorzar y a la tarde tenés todas clases teóricas. Terminás, vas a merendar y después tenés que estudiar para los exámenes que tenés al día siguiente. A la noche tenés 3 horas de imaginaria, por lo tanto dormís 3 horas menos. Entonces es como que no es por Malvinas que nos pasó eso, es porque la escuela de aviación es así. Por lo menos en esa época. No sé cómo será ahora, porque ahora todo es mucho más light, ¿viste? Perdón, quedamos pendiente de Estela, que no dijo nada respecto a cómo había sido el momento de posguerra. Sí. Estela, ¿vos escuchaste la pregunta? ¿Te la repito? No lo escuché. Bueno, la pregunta es, ¿cómo fue? De paso agrego, vos estabas en Comodoro Rivadavia el día de la rendición. O sea que si quieres contar eso, ¿y cómo fue la posguerra para vos? Si tuviste atención psicológica, si hablaste con tus familiares, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste el post-Malvinas? Bueno, la finalización de la guerra fue bastante triste. Yo me acuerdo, triste y a la vez unas sensaciones encontradas, fue porque triste y alegría teníamos, porque una de las chicas, Mónica Rodríguez, cuando sale fuera del hospital y ve las luces encendidas de Comodoro, nos llama a los gritos, dice, vengan a ver. Nosotros salimos asustados porque no sabíamos qué pasaba, y cuando vimos las luces, fue una sensación tan hermosa de poder ver las luces nuevamente en Comodoro, porque no veíamos nada, era todo oscuro, era una situación terrible la que estábamos viviendo, y de repente ver las luces, fue algo hermoso, y también triste, desgarrador, porque decíamos, perder la guerra, tantas vidas perdidas y sin tener ninguna alegría, digamos, porque nosotros pensamos, sí, la vamos a ganar, sí, vamos a salir adelante, pero bueno, no se dio, porque las cosas eran muy diferentes a lo que creíamos nosotros estando ahí, pero bueno. Y bueno, y cuando volví, siempre me preguntan qué me dijo la gente, la sociedad. La sociedad no me dijeron nada, porque nadie sabía nada.
solamente mis padres sabían que yo había ido allá, mis padres, mi hermana, y nada más, y unos vecinos que eran muy amigos míos, y nada más, porque nadie sabía que habíamos nosotros participado en el conflicto, ni siquiera los de la cuadra ahí en mi casa. Y bueno, así que fue como nada, fue como caer en un vacío, en un olvido total, porque no había forma de comunicarlo, y aparte si lo llegamos a hablar afuera, una vez me tocó que estábamos en el centro acá de Córdoba y vi una gente ahí que estaban vendiendo unas distintivos, todo de Islas Malvinas, de la guerra y qué sé yo. Entonces me acerco y le pregunto, ¿cómo puedo hacer yo participar del círculo de ustedes? Le digo, para poder anotarme, porque soy veterana. Y me mira y se me ríe, pero se me ríe así limpiamente en la cara, que a mí me cayó como un balde de agua fría, y me dice mi marido, no te pongas así, dice, no le hagas caso. Pero después me cayó tan mal que desde ese momento nunca más intenté preguntar ni decir nada, porque la verdad que se me reían en la cara porque no me creían, no creían que había estado, que había participado, que había curado, no creían, no creían. Así que fue muy fuerte ese golpe que me dieron ahí, porque callé. Peor todavía, ni siquiera a mis hijos les había contado, ni siquiera ellos. Se enteraron después con el tiempo, cuando empezó a relucir todo esto. Y bueno, y quedaron sorprendidos porque nunca yo les había contado nada, solamente sabía mi marido por el hecho de que había estado conmigo en ese momento. Y bueno, me dijo, trata de calmarte, no te pongas así, no le hagas caso. Y así quedó. Esa fue una de mis peores experiencias al poco tiempo de haber ido a la guerra. Disculpa, tengo una pregunta, Estelle. ¿Por qué crees vos que no te creían que habías participado en la guerra? Porque no creía que la mujer había ido. Nadie creía eso. Si hasta los mismos soldados cuando nos veían allá nos decían, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá? Y nosotros le teníamos que explicar que éramos enfermeras, que estábamos para atenderlos a ellos, para contenerlos y para ayudarlos. Pero ni ellos creían, nos veían y se sorprendían todos. Era una reacción, hasta uno de ellos, una anécdota que tengo, hasta uno de ellos me dice, pero que estoy en el cielo, ustedes son ángeles. Bueno, eso fue una alegría para mí, porque nos dijeron esas cosas, pero sí, no lo podían creer al vernos a nosotras ahí, no nos podían creer. Los soldados no lo podían creer. Se habla de la incredulidad, ¿no? Porque ponen no son reconocidas, cae el agua. ¿Qué pasa con gente que no, para decir que fueron atendidos por ustedes, ¿no? Ese conjunto de mujeres social, la de ella que estuvo pasando, pensar que arreglé los métodos que van pasado, que por ahí no te ven nadie. Y a las demás que sí la veían porque los atendían. ¿Qué pasó con eso? Están conectados con eso. Es como que ustedes no ven participar. Es como que ven al soldado o al militar que estuvieron, pero la desconocen. ¿Cuánto hay de eso, de ese desconocimiento? Porque se perdió ese contacto. Si yo fui un niño, hoy donde estoy diciendo, no, yo nunca vi un enfermero, es que me atendió una enfermera, solamente un médico. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó con esa conexión? No hubo más conexión. Algunos se encontraron en Rosario, ¿cuándo fue? ¿El 14 o en el 15? En el 15, ¿no? Sí. Nos hizo un reconocimiento de la... ¿Perdón? Sí, hay muchos. Es decir, no es que nos reconocen o no, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que éramos muy pocas en una enorme cantidad de varones. Entonces de repente es como que es difícil de repente que determinados, los que pasaron por nuestras manos, no son tantos en el total, porque eran muchos y nosotros éramos muy pocas. Entonces eso también influye. Fuerza aérea, no, de Fuerza Aérea, porque en realidad las de Marina Mercante no tuvieron
tenían la parte logística, entonces no recibieron pacientes. Las que sí recibieron pacientes también son las instrumentadoras que estaban en el hospital en el buque Hospital Irizar, en el rompehielos. Ellas también recibieron pacientes. Eran 6 igual. Eran 6. Es decir, que en el total de varones, las mujeres éramos muy pocas. ¿Ustedes tienen una organización? ¿Están comunicadas entre ustedes? ¿Pudieron organizarse? Ahora, últimamente. Organizarnos, no sé. Están en eso por ahí, ¿no? No sé si organizarnos, pero que sí estamos comunicadas, sí. Y entonces, si ustedes tienen el relevamiento de cuántas mujeres se consideran excombatientes, veteranas, ¿no? De la guerra. No, excombatiente no. Veterana sí, pero que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Claro, Porque No. nosotros no utilizamos armas. claro. Exacto. ¿Y veteranas cuántas? Nuestras Teníamos, armas eran pero no las nuestras manos. utilizamos. Nuestro conocimiento, sí, lo teníamos, pero no lo usábamos, ¿cierto? ¿Cuál es ese número de mujeres veteranas? Lo que pasa es que no estamos unidas en las tres fuerzas. Ejército No. está por su lado, la Armada por su lado. Ejército y tiene Fuerza nada Aérea más por su que lado. las 6 que estuvieron en el Irizar. La Marina Mercante tiene las 6 que estuvieron en los buques. Y después estamos las de Fuerza Aérea y las de Puerto Belgrano, que son de la Armada, que eran aspirantes, que estaban estudiando enfermería. ¿Cuántas son ellas? Yo la verdad que no sé cuántas son. ¿Vos sabés cuántas son? Hay una diferencia, que es que los reconocimientos que ellas piden son diferentes. Algunas de ellas, por ejemplo, las mujeres de la Fuerza Aérea sí se consideran veteranas, pero por ejemplo las aspirantes navales de la Armada, que eran menores de edad, en ese momento tenían 15, 16 años, estaban estudiando enfermería en la escuela de la Armada, ellas no piden que las reconozcan como veterana, sino que las reconozcan, que la Armada confirme que estuvieron ahí, digamos, que no nieguen que estuvieron, perdieron documentos, parece que la Armada perdió los documentos, entonces directamente les niega la existencia. Entonces son diferentes tipos de reconocimientos. Ustedes son 14, después están las del Ejército, que son 6, está la del Estado Mayor Conjunto, que son 3, que vos mencionaste Correcto. antes, Liliana, y las aspirantes navales, algunas dicen que son 59 y otros dicen que, bueno, yo hice una búsqueda que son muchísimas más, llegan casi a 100. Entonces no se sabe bien cuántas son, no hay un registro. Y hay muchas que todavía tampoco salieron a hablar. De hecho, las aspirantes hay 5 más o menos que han hablado en público. El resto están todas en el sur. Entonces eso es como que dificulta más también llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, ya dice Los que- ahí, Estela Córdoba, digamos. Claro. Lo que pasa es que las instrumentadoras de Ejército a nosotras no nos reconocen. La reconocen a ella porque sí, estuvo en las islas. Pero las demás nos niegan. La señora Barreda esa dice que no había personal militar. Y nosotros nos cansamos de decirle que éramos cabo principal en comisión, desde el 80. Y ella en las entrevistas sigue diciendo que no había personal militar en las Fuerzas Armadas. Porque en el Ejército eran civiles. Sí. Eran civiles y en ese momento le dieron Porque el grado. recién al año siguiente el Ejército incorporó mujeres, incorporó para hacer el curso. Para el curso de enfermería, que ellos salían como subtenientes. Exactamente. Sí, en el año 83 se incorporó. El Ejército fue la última fuerza en incorporar mujeres. Ujú. Primero fue la Fuerza Aérea, después la Armada. Pero fue el que lo hizo bien, porque los hizo estudiar ahí y salieron como oficiales, no como la Armada y la Fuerza Aérea. Exactamente. El orden es cabo primero, cabo principal. Cabo, El nuestro es cabo, el más bajo. cabo. Cabo Cabo. primero, cabo Es principal. decir, los varones que egresan de la escuela de suboficiales con el grado con el título de enfermero egresan como cabos. Ahora Nosotros sí. egresamos como cabo principal porque ya teníamos el título de enfermera y aparte ya teníamos un secundario completo y un terciario universitario. Entonces, evidentemente no podíamos egresar igual que los varones que tenían más que secundario y habían estudiado un año enfermería nada más. Nosotros estudiamos 3. Y después de cabo principal viene suboficial, oficial, alférez. No. Suboficial auxiliar, suboficial ayudante, Principal y suboficial mayor. principal, suboficial mayor y termina ahí los suboficiales. Y Los empiezan oficiales los empiezan con oficiales. alférez, teniente, Alférez, primer teniente. Teniente, primer Ahora teniente, capitán. son los que entran, los enfermeros son licenciados en enfermería y entran directamente como primer teniente. O sea que todo lo que tuvimos que pasar nosotros a ellos les sirvió de... Exactamente.
Ellos lo disfrutaron. Nosotros como que fuimos el experimento, a ver qué salía de Los ahí. conejitos de India. ¿Eh? ¿Cómo dice? Los conejitos de India. Los conejillos de India. Ah, sí, sí. Sí. Tengo dos preguntas, ¿puede ser? Dale. Una, si alguna de ustedes pudo volver a viajar a Malvinas, A Comodoro. o a Comodoro, No, no, o a no, Malvinas, no. vos, en tu caso, Diana. No, ni tampoco quiero. No tengo interés en volver mientras que sean inglesas, evidente. Es decir, que tener que ir y tener que soportar que te traten como extranjera en tu propia tierra es algo que no voy a tolerar. Por el pasaporte y todo. Y lo otro, vocal de mesa que contabas vos, Lali. Sí. ¿Me podés explicar un poquito más? ¿Los hombres también? No, solo las 5 mujeres. Los enfermeros hombres no. ¿Es una actividad que existe, que se realiza? Yo nunca había escuchado. ¿Eh? No, que vos le llamas así vocal de mesa como... No, tenía ese título puesto por el jefe. Las 5 mujeres éramos vocal de mesa. Iban pasando de una a otra. Era una actividad que estaba determinada por el jefe. Que Claro. establecía él ese criterio. Establecía que las mujeres tenían que ser las que tenían ordenada la mesa, de que la comida llegue caliente, de que los cubiertos sean los adecuados. Eso era el trabajo de las mujeres enfermeras. Retomando más al presente, ¿no? ¿Qué fue lo que a ustedes les motivó para luchar ese reconocimiento y la visibilidad de ahora? ¿Qué fue lo que la llevó a eso? Y me parece que nos dimos cuenta cuando empezaron a brotar como hongos veteranos por todos lados. En el 2015 había veteranos, pero en todos lados, todos los jefes. Porque no son los que están debajo nuestro, los que están muy arriba nuestro. Son veteranos. Y entonces, supongo que dijimos, bueno, nosotros fuimos y ¿qué somos? Figuritas pintadas o figuritas escondidas. Y el que no hizo nada, la sociedad piensa que hizo. Porque la sociedad no tiene la culpa de que nosotros no seamos reconocidas. Me acuerdo cuando pasó un tiempo, desde cuando vinimos de Malvinas, vieron ahí en Retiro que está el edificio Alas donde viven los oficiales y ahí nomás está el edificio Cóndor. Bueno, tuvo que venir una orden de un superior de que no vayan con uniforme porque la gente les escupía el uniforme en los subtes o en las calles. Hasta que recién ahora se empezó a visibilizar un poco de ver qué hizo cada quien. Y otra cosa que no se hace, Puncho, también, si no editas un libro, es ponerte a contar cosas en Facebook o en las redes, porque te las copian las que no fueron. Por eso ustedes, no sé si vieron ahora que salen muchos libros. Entonces, una vez escrito y editado, bueno, no te pueden robar las vivencias que tuviste. Sí. Quería consultarles a las tres si sienten que Malvinas fue un antes y un después en su vida, más allá de lo que opinen personalmente de la guerra, que ya lo aclararon, si sienten que fue un antes y un después en su vida. Les dejo, María. Sí, para mí es totalmente, esa es la palabra, un antes y un después. Yo creo que cuando vos vivís la guerra, entendés que lo importante es hoy, que mañana puede no estar y que tenés que tratar de vivir a pleno hoy. Y eso es lo que me enseñó la guerra. Y yo cambié mucho en mis obsesiones de repente y todo eso, cambié mucho después de la guerra. En que, viste, me preocupaba por cosas, viste, que todo estuviera perfecto, que todo estuviera horario, que todo... Y es como que la guerra me enseñó que eso no es lo importante, que lo importante es vivir el día lo mejor posible. No sé si a mí me cambió tanto, porque yo después me postulé para ir a Mozambique y vi otra clase de guerra, ¿no? Vi cosas que por ahí se están viendo recién ahora. Parecía cuando uno llegaba a Mozambique que llegaba a Doc Sur. ¿Vieron? ¿Saben lo que es Doc Sur? Y ahora se ve mucho más, ¿no? Pero
Sí, fueron dos cosas fuertes de mi vida, lo de la guerra y lo de Mozambique también me afectó mucho, porque fue en el 94 cuando estaban las guerras tribales, que había miseria espantosa. Estela, no sé si escuchaste la pregunta, la voy a repetir, que es si para ustedes la guerra significó un antes y un después en su vida o no, digamos. Sí, siempre hay un significado, pero yo trataba de siempre hacer las cosas mejor, trataba de que si faltaba algo, tenerlo de como sea, para que no falte, para que no sienta necesidad el paciente. Siempre me dediqué muy mucho al paciente, entonces para mí era tener todo el material, tener todas las cosas que se necesitan para una mejor atención. Entonces siempre mi ideal era tener una atención perfecta hacia el paciente, así que sí, me modificó bastante. Vamos a ir cerrando, no sé si hay más preguntas o si ustedes chicas quieren decir algo más. Sí. ¿Cómo observan ustedes todo este proceso histórico que estamos viviendo de alguna manera visibilizar la guerra de Malvinas después de tantos años, de 40 años, ¿no? Si sienten que se está viviendo de otra manera, si están conformes con los distintos proyectos que se estuvieron viendo en la sociedad, o si creen que faltan un montón de otras formas de abordarlo. ¿Qué sienten ustedes con respecto al tema de Malvinas hoy? Este año me parece que es muy importante porque es el año que se vio más veteranos por todos lados, reconocimientos por todos lados, murales por todos lados, cosa que no se le daba mucha importancia los años anteriores. Y eso hace bien al alma que haya gente que esté interesada en eso. También es muy bueno las charlas que están dando en los colegios, porque los chicos no están enterados, hace 40 años que pasó esto, y si no hubo familiares o gente, vecinos, amigos, casi nadie está enterado de eso. Y está bueno también todos los libros que están saliendo de los distintos veteranos en las distintas especialidades, ¿no? Me parece muy bueno. Este año me da mucha gratificación. Sí, yo creo que sí, realmente, como dije siempre, si antes no hablamos es porque a nadie le interesaba. Yo creo que esto que a la gente le interese, porque si ahora se está hablando de tanto es porque realmente les interesa. Yo creo que es fundamental para no perder el espíritu de Malvinas, para no olvidarnos que son argentinas, que, como yo muchas veces le digo a los chicos en las escuelas, a vos te usurpan tu casa, ¿y vos qué haces? ¿Te quedás con las manos cruzadas, con los brazos cruzados y te vas? ¿O tomás alguna medida? En este caso, por ejemplo, hacer una mediación, o hacer un juicio, o agarrar una escopeta. Pero algo vas a hacer, porque no vas a permitir que te lleven tu casa. Y justamente yo creo que esto de hablar del tema ayuda a que no nos olvidemos de que las Malvinas son argentinas y que en algún momento deberán volver a ser argentinas. Estela, te toca cerrar la charla con un comentario sobre esta pregunta. ¿Cómo ves el tema Malvinas hoy? Bueno, es gratificante porque al ir a las escuelas y charlar con los niños, ya sea niños de jardín, de la primaria, del secundario, el interés que muestran y la forma de que ellos expresan el agradecimiento es una caricia al alma, es algo que llena de alegría, de vida, y te da ganas de seguir luchando por lo que tanto deseas, y que todo el mundo se entere que hubo mujeres, que las mujeres también valemos, que las mujeres sabemos ser fuertes y sabemos salir adelante en cualquier ocasión como hicimos en ese momento, que sabemos darlo todo, que brindamos todo para que nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro camarada
esté bien, más en nuestra profesión. Yo amo a mi profesión, por eso siempre hablo de pacientes y de todo lo que uno puede brindar a la gente. Entonces, es hermoso recibir ese cariño, ese aliento que ellos te dan y que te llenan el alma y te dan la sensación de decir, sí, lo voy a seguir haciendo, tienen que conocer nuestra historia, tienen que saber que hubo mujeres y sacar a la luz estas 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que fueron olvidadas. Bueno, vamos por concluir. Entonces, muchas gracias a Estela, Liliana y Gladys por estar y por todo lo que hicieron.